Reconocemos que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias hay a tu diestra, por siempre y para siempre. Tú eres nuestro Dios y te reconocemos que fuera de ti no hay absolutamente otro Dios. Tú eres único y verdadero. El tema que tengo en esta tarde para ustedes se titula La belleza de obedecer la autoridad de la palabra de Dios. Quiero orar para que el Señor nos hable en esta tarde. Y si usted todavía no ha conocido a Jesucristo como su Salvador personal, este es un día especial para ti. Si piensas que estás aquí simplemente porque estás acompañando a la persona que se va a bautizar, tengo que darte unas buenas noticias. Ella fue el instrumento que Dios usó para traerte aquí esta tarde. Señor, te adoramos, te bendecimos, te reconocemos, te damos gloria y te damos honra porque nueva esta mañana fue tu misericordia. Gracias por el privilegio de la vida porque sin ti, Señor, nosotros no tendríamos vida. Gracias porque tú has puesto en el corazón de mis hermanos el obedecer tu palabra, Señor. A través de lo que tú has mandado en tu palabra de que creamos y nos bauticemos. Te pido en el nombre de Jesús que me remuevas a mí en este momento y que tomes mis cuerdas vocales y me ayudas a expresar el sentir de tu palabra poderosa a este cuerpo. A este grupo de personas que han hecho actos de presencia para recibir, Señor, una experiencia nueva en ti. Yo te pido que tu palabra sea viva en sus corazones y que ella haga lo que tú has mandado y has ordenado desde antes de la fundación del mundo, que ella haga, que penetre hasta lo más íntimo de nuestro corazón para que nosotros entendamos tu realidad en la vida nuestra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Casa de Vida continúa con los principios fundamentales de la palabra de Dios. Nosotros hemos entendido la autoridad que ella tiene en la vida nuestra como hijos de Dios. Vivimos en un mundo donde las personas se han alejado de Dios. El ser humano en el huerto del Edén quiso independizarse de Dios. No quiso darle más cuenta a Dios de sus hechos y de sus actos. Desobedecieron la palabra de Dios porque ellos pensaban que lo sabían todo. Y muchos dirán, pero el diablo tenía algo que ver. No, la decisión de ella fue el todo. En ese día, una decisión dañó todo lo de la raza humana. Todas nuestras vidas, todas las cosas que han pasado a través de la historia fueron por causa de una desobediencia. La muerte vino al ser humano por esa desobediencia. Algo que enseño continuamente es que el ser humano existe sin vida, pero el que viene a Jesucristo recupera la vida. Si no tienes a Jesucristo hoy en tu vida, quiero decirte que bíblicamente existes, pero no hay vida. Y tú pensarás, eso suena ilógico, porque es que la razón humana de nosotros ha asesinado nuestra fe. La razón humana es el asesino de la fe. La fe no puede razonar de ninguna forma a Dios. La razón humana siempre quiere razonar la fe y no se puede. Fe es algo que viene de Dios. La razón está en nosotros. Y continuamente la usamos para poner excusas delante de Dios, porque eso fue lo que pasó en el huerto de Edén. Hubieron excusas para no cumplir la responsabilidad nuestra con nuestro Creador. Por eso es que el tema de hoy es la belleza de obedecer la autoridad de la palabra de Dios.
Hay muchas cosas que nosotros vemos que creemos que van a ser eternas, pero no lo son. Pero la palabra de Dios es eterna. Los cielos, la tierra y todo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Se secará la hierba, se marchitará la flor, pero la palabra de Dios va a ser permanente. Nunca está fuera de tiempo, nunca está fuera de moda, siempre hace lo que tiene que hacer. El problema es que nosotros no la escuchamos, la oímos. Siempre enseño que oír y escuchar son dos cosas totalmente diferentes. Oír, usted no presta mucha atención. Cuando escucha, sí presta atención porque todos sus sentidos están presentes. Y es muy importante que entendamos eso. En Mateo, capítulo 28, el Señor nos da a nosotros un mandamiento. Y es que vayamos, la gran comisión, que vayamos por todo el mundo y prediquemos las buenas nuevas de salvación en Jesucristo solamente, porque hoy día hay muchos medios por el cual las personas piensan que se pueden salvar. Quieren ir al cielo sin ser invitados. De la única forma que tú y yo podemos llegar al cielo y compartir la eternidad con Dios es a través de el mediador del Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Hay un solo mediador, no hay más nadie fuera de Jesucristo. Muchos han querido tomar el lugar de Dios. Aún muchos de nosotros hemos querido muchas veces ser dioses, con letra minúscula. Esa semilla se impregnó en la vida humana allá en el huerto del Edén. El día que ustedes coman de este árbol prohibido serán igual que Dios. Y eso se quedó en la mente humana y ha ido a través de los años y los siglos todavía en la mente del ser humano. Por eso es que muchas personas buscan grandiosidad. Quieren hacerse estrella y se estrellan. Porque no hay nadie. Esa semilla se la impregnó alguien la sembró, alguien que cayó del cielo, que fue arrojado del cielo y quiso que el hombre también fuera arrojado al cielo por causa de querer ser como Dios. Dios no quiere que tú seas como Él. Dios quiere que tú seas hijo de Él. Él quiere ser tu padre. Él quiere ser la única dependencia que tú tengas aquí en la tierra. Hemos dependido de nosotros, hemos dependido de nuestros padres, hemos dependido de todo el mundo menos de Dios. Es tiempo que cambiemos todo y regresemos nuevamente a depender de Dios. Pensamos que porque somos inteligentes, tenemos buenos trabajos, creemos que todo lo tenemos controlado. Tengo malas noticias. No tienes nada controlado todavía. Porque el control lo tiene Dios. Dios te ha dado la oportunidad de que tú recapacites y entiendas que tú lo necesitas a Él. Y es muy importante para la raza humana, para el ser humano, que entienda que tenemos que regresar a lo fundamental. Tenemos que regresar nuevamente a lo que dice la palabra de Dios. El mismo Jesús se bautizó. Se bautizó en obediencia. Y en el libro de Juan, capítulo 1, verso 29 y 34, dice lo siguiente. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. El de quien yo dije, después de mí, viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua. Juan empezó el bautismo de agua para arrepentimiento. Cuando miramos a Jesús, miramos que
Jesús no tenía absolutamente nada por qué arrepentirse. Ahora quiero enseñarle algo en esta tarde. El arrepentimiento fue diseñado exclusivamente para ti y para mí, para la raza humana. Nadie más fuera de nosotros se puede arrepentir. Cuando usted va a decir, pero yo he leído en la Biblia que Dios se arrepiente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Es un lenguaje de antropomorfismo, un lenguaje el cual Dios usa para que nosotros, los que tenemos la mente finita, podamos comprender a Dios. Dios no se puede arrepentir de nada. El ser humano se arrepiente y cuando entramos al contexto bíblico, el contexto es la historia de lo que se está desarrollando y desatando en eso que estamos leyendo. Dios nos ilustra qué fue lo que pasó. Se arrepintió la gente, por lo tanto, cuando hay arrepentimiento genuino, Dios hace cambios. Y una de las cosas que pasa en la vida del ser humano es que se arrepiente. Primero escuchamos la palabra de Dios. El Espíritu Santo toma esa palabra y la hace viva en nosotros. Renueva, revive eso que estaba inactivo en nosotros. Porque nuestro ser estaba inactivo sin Dios. Esa palabra revive eso nuevamente y eso todo lo hace Dios. Por eso es que nadie puede ir al cielo y decir, yo llegué aquí porque te encontré, Dios, y pude llegar aquí. Nadie puede encontrar a Dios. Dios nunca ha estado perdido. Dios siempre ha estado accesible, pero nosotros le hemos dado nuestra espalda. Y cuando digo nosotros, no, amado, estoy diciendo toda la raza humana. La Biblia establece por cuanto todos hemos pecado, todos fuimos destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, pero en Jesucristo las recuperamos nuevamente. Entonces Jesús entra a estas aguas bautismales para obedecer la palabra. Por eso es que yo le dije el tema de hoy, es reconociendo la autoridad. Si tú y yo reconocemos la autoridad de la palabra, vamos a ver cambios en la vida de nosotros. Vamos a ver cambios que muchas veces nosotros vamos a estar nosotros mismos sorprendidos. Porque la palabra es para transformar nuestra forma de pensar. En todo lo que nosotros hacemos en la vida, la palabra de Dios nos transforma y nos hace entender las cosas como Dios quiere que nosotros, como Dios las ha establecido. Todo se ha cambiado. ¿Usted se ha dado cuenta? Todo lo que es bueno hoy se llama malo. Todo lo malo a hoy se le dice bueno. ¿Usted no ha visto los cambios que han habido a través de la trayectoria de estos siglos? Se ha cambiado todo. La gente, en vez de buscar más a Dios, siguen alejándose más de Dios. Estamos en un tiempo, amado, donde hay una distracción completa. Venir a la iglesia es un sacrificio para muchos, cuando debe ser un gozo, amado. Debe ser algo que te llena por dentro a ti de estar en la presencia de Dios junto con tus hermanos en la fe. Es algo que te llena de gozo, de alegría, amado, es inexplicable lo que uno siente por dentro de estar en la presencia de Dios, porque esto es lo que está establecido en la palabra. Y entonces dice la palabra que Él lo hizo por obediencia a lo que ya estaba prescrito. No, la gente dice, pero Cristo se bautizó. Sí, se bautizó, enseñándonos a nosotros, los seres humanos, lo que tú y yo debemos hacer como seres humanos. No olvidemos nunca que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Cuando Él vino a la tierra, vino como Dios. No dejó de ser Dios. Él usó su poderío, su poder para cumplir su propósito aquí en la tierra. Él vino para rescatarte a ti y a mí, para dar su vida por rescate por la nuestra.
Ese es el amor de Dios. No entendemos esa realidad, que Dios dio su vida por ti y por mí. La Biblia establece que Él es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él se hizo hombre en la persona del Hijo y vino aquí a morir y dar su vida por nosotros. Pagó toda la deuda, porque la paga del pecado de nosotros era muerte. Y la muerte eterna es completamente, te puedes imaginar, que nunca podrás llegar a Dios. Muchas personas ponen tanto enfoque en el fuego, en las llamas de fuego. ¿Sabes cuál es el tormento más grande que va a tener un ser humano cuando llegue ese momento de juicio? Que tuvo la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. Que Dios le mostró y le habló de su amor y no quiso aceptarlo. Esa va a ser la tortura más grande que va a recibir un ser humano. Muchos le han dado mucho énfasis al infierno. Sí, eso va a estar ahí, pero más va a ser la carga de conciencia que va a tener esa persona. Amado, nosotros no podemos con la carga de conciencia en nuestros días. Imagínate en esos días cuando no haya absolutamente nada que nos pueda ayudar. Si usted hace algo malo, esa conciencia le está dando marronazo a todo lo que da. Dice, mira lo que hiciste, y te sigue dando. Y llegas a una crisis en la vida que no te puedes ni tolerar tú mismo o tú misma. So, imagínate por un momento lo que puede pasar con nosotros. El bautismo es algo que es importante para nosotros. ¿Crees en Jesucristo? Y te puedes bautizar. Es más, si hoy mismo tú crees en Jesucristo, no hay nada que te impida que ahorita te metamos aquellas aguas allá. Así como viniste. No hay nada absolutamente que te impida entrar a las aguas bautismales en este día. Pero tienes que creer genuinamente. Yo no puedo creer por ti. Es algo personal. Tienes que decirle a tu razón, basta ya y deja que la fe pueda trabajar en mi mente, porque razonas todo. Cuestionas hasta la existencia de Dios. Dios no me necesita a mí para que yo le pruebe a Él que Él existe. Él existe porque Él es Dios. No hay absolutamente ningún ser humano que pueda probar a Dios. Dios no necesita a ningún ser humano para que nosotros le probemos que Él existe. Ve la naturaleza, ve la palabra, y la última manifestación de Dios fue el Hijo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Quién puede negar a Dios? Nadie. Mírate en un espejo, mira lo complejo que tú eres. Eso lo hizo Dios. Y Dios te ama tal y como tú eres. Dios te recibe tal y como tú eres. Los cambios Él lo hará en la vida tuya. Dios no demanda que tú cambies para que vengas a Él. Ven como tú eres y Él te transformará, porque la palabra de Dios transforma la vida de nosotros. Él nos cambia si le damos la oportunidad. Él no cambia a nadie si no le damos la oportunidad. Nos transforma. Amado, esto no se predica ya en las iglesias. Las iglesias lo único que estamos ahora es deleitándonos en un conformismo, porque la palabra no nos está retando nuevamente a volver genuinamente a Dios. Seguimos con una apatía a las cosas de Dios. La iglesia está apática en las cosas de Dios, amado. Por eso es que yo continuamente me apasiono por lo que hago. Porque es lo único que Dios me ha dado la vida para que yo exprese las riquezas que he recibido de Él. Y tú lo puedes hacer también. Apasionarte nuevamente por Dios y por la vida que Él te ha dado. Porque hoy estás vivo no porque eres joven, no porque estás en salud. Es porque nueva fue su misericordia, su bondad, su gracia, su amor para ti en este día.
Él vino con una misión, amado. Isaías, en el Evangelio de Isaías del Antiguo Testamento, 61, verso 1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, liberarlos de la cárcel. Entonces nosotros, ¿cómo nosotros vamos a despreciar esta gracia que se nos ha sido dada, regalada por Dios a nosotros? Es algo inmerecido. Tú y yo no nos hemos merecido absolutamente nada de Dios. De acuerdo a la palabra, lo que nosotros tenemos merecido es muerte para aquellos que no hemos creído en Jesucristo. Sin embargo, cada día la misericordia de Dios se muestra para que nosotros recapacitemos y regresemos a la fuente de vida. La fuente de vida es Cristo. Entonces hemos entendido que Jesús se bautizó no porque Él hizo algo malo, simplemente porque Él obedeció la palabra de Dios. Es importante que cada creyente entienda eso. Cada uno de nosotros tenemos que comprender que Dios ha hecho provisión para nosotros. Romanos capítulo 3:23 dice: porque todos hemos pecado, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y es importante ese verso bíblico. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 5, versos 6 al 8. Dice: Cristo murió por nosotros en el momento preciso, en el tiempo de Dios establecido. No en el tiempo de nadie, en el tiempo de Dios establecido y preciso. Cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo enemigos de Dios, eso está en la palabra de Dios. Es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa. En otras palabras, Dios no hubiera hecho lo que hizo si nosotros hubiéramos sido personas justas. Pero el justo se hizo injusto para hacer justo a aquellos que se hicieron injustos, injusticia de Dios. Pecadores. Todos los seres humanos. No hay absolutamente uno, dice la Biblia. Es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. Sí, alguien lo puede arriesgar. Imagínate que tú veas a un ser querido que esté en una crisis. ¿No vas a arriesgar tu vida por esa persona? Claro que sí, porque eso es normal y es humano. Y esto es el apóstol Pablo explicando lo que hizo Cristo por nosotros. En el verso 8 dice: en cambio Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Eso dice la palabra de Dios. Muchos miran a los predicadores que hablan la palabra de Dios tal y como está, raros, como legalistas, como muy rudos. No mire al mensajero, mira al que envió el mensaje, y ese es tu creador. Miramos al mensajero, pero mira, eso está establecido en la palabra de Dios para nosotros. El verso dice: el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado, dice Romanos capítulo 5, verso 12. El pecado llegó al mundo antes que la ley. Pero Dios no acusa a la gente del pecado si no hay una ley. Y la ley, amados, nosotros la entendemos. Nosotros cuando hacemos algo malo lo sabemos.
Dios puso algo en nosotros que se llama conciencia. Y cada ser humano tiene conciencia de cuando hace algo malo, lo sabe. ¿Sí o no? Dígame aunque sea. El verso 14 dice, sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, todos tuvieron que morir. Adán tuvo que morir porque desobedeció el mandato de Dios, incluso los que no cometieron el pecado que cometió Adán, tuvieron que morir. Porque muchos enseñan que la raza humana se expandió después del pecado. Eso es pura mentira. Amado, en la perfección, la raza humana se multiplicó. No le dé mucha mente a eso, venga los viernes, que yo se lo enseño bien detallado. Sí, porque muchas personas creen que saben la palabra, pero tienen que regresar nuevamente a un buen seminario, no a cualquier seminario, donde enseñen la palabra de Dios no adulterada. Y sigue diciendo el apóstol, Adán era como el que vendría en el futuro. Amado, el evangelio está ahí completamente en el capítulo 5. De la realidad de lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. Completo, detallado está ahí todo. El verso que dice, en cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. El pecado de Adán, ¿qué nos dio? Yo lo quiero escuchar de ustedes. ¿Qué nos dio? Muerte. ¿Y qué nos da Dios? Morimos en Adán, vivimos en Cristo. Y dice, en cambio, lo que mucha gente recibió por su generoso amor de Dios fue el regalo de la vida, gracias a un solo hombre, Jesucristo. Adán pecó y eso trajo la condenación, pero el regalo de Dios es diferente. Se recibe después de haber cometido tantos pecados y llevarnos Dios a la aprobación. Por medio de creer en Jesucristo para ser salvos, amados. Y luego que tú y yo somos salvos, nos bautizamos. El bautismo en agua no va a hacer milagros en tu vida, porque ya el milagro pasó. El milagro más grande, y si quiere escríbalo, el milagro más grande que ha recibido la raza humana es la salvación a través de Jesucristo. Muchas personas están detrás de prodigios, de milagros, y se olvidan que lo más fundamental de la palabra de Dios es que Dios nos dio vida a través de Jesucristo. Y ese mensaje ya no se predica en las iglesias. Estamos detrás de las cosas emocionales, de la gente cayéndose al piso y después salen de los lugares iguales. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Un show, amados. Pero si tu vida es transformada por la palabra de Dios y tú tienes cambio en tu vida, eso da más testimonio de que tú te caigas 10,000 veces en el piso. Porque el caerte en el piso, usted va a ver esos evangelistas que los soplan. Y yo creo que la gente se cae por el mal aliento que él le tira. Sí, porque esa es la realidad. Sin filtro, amado. Porque esa es la realidad. Dios no está metido en show. Dios no está en esa agenda de que las personas... Mire, ¿sabes quién es exaltado ahí? La persona que lo hizo, no Dios. Sin embargo, cuando alguien se convierte al evangelio de Jesucristo, no es este hombre, es el Espíritu Santo que está operando a través de lo que estamos hablando. Y Él toma toda la gloria, la honra y el honor. Hay una diferencia en esto. Hay mucha gente buscando gloria, honra, honor para ellos. Aquí la única gloria que buscamos es la de Dios, amado. Que Él sea glorificado, que Él sea honrado en todo lo que hacemos. Basta ya de estar siguiendo a los seres humanos, amado. Vamos a seguir a Cristo. Vamos a ir en pos de Él. Porque eso nos va a ayudar a nosotros tremendamente. Basta ya de tantas cosas que verdaderamente nos debilitan a nosotros en nuestro caminar con Dios.
Te vas a la iglesia y sale igual. ¿Qué pasó? Nada, amados. Allí no estaba Dios. Cuando tú sales de este lugar y la palabra te retumba en tu vida, ahí estaba Dios, porque es la palabra la que hace el efecto en nosotros. Es la palabra de Dios predicada. No ideas mías. No, la palabra de Dios. El verso 17 dice, la muerte reinó porque un solo hombre pecó. Pero los que habían recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón ahora tendrán vida y reinarán con Dios. Porque esa es la belleza de Dios, que Dios te hizo a ti y a mí para compartir la eternidad con nosotros, amados. ¿Sabes la belleza que es eso? De que Él te creó a ti para compartir su eternidad contigo. Y todas las riquezas que tiene Él van a ser compartidas contigo y conmigo. ¿Por qué seguimos buscando lo de este mundo si lo de este mundo va a perecer? Primero buscar el reino de Dios y su justicia, y luego las añadiduras se nos darán. Deja las añadiduras para después. Busca a Dios primero. Es tiempo de regresar a lo fundamental. Es tiempo de darle un poco de atención a la autoridad de la palabra a la vida de nosotros. Porque ella va a hacer una gran diferencia, te lo prometo, te lo garantizo. Si algo me ha tenido vivo a mí en este tiempo, es la palabra de Dios, que fue la que transformó mi vida. No fue ningún predicador, fue la palabra de Dios. Yo la recibí, sí, a través de un predicador, la escuché, la atendí. Y me apropié de ella para que hiciera tal conforme a lo que ella dice. Ella nos transforma. Nos lleva a la medida, a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. No ningún hombre. Yo no quiero que tú seas igual que yo. Yo quiero que tú seas igual al que yo quiero ser. Yo quiero ser como Cristo, mi Salvador. Hay muchos predicadores que quieren que tú seas igual que ellos, que hables igual que ellos. No, eso es monótono. Seamos tal y como Dios nos hizo, pero nosotros con el modelo de Cristo. Es importante, amados. Aleluya. Dios nos dio la aprobación. Dios nos aprobó. Pero hay un factor importante, y es que tenemos que creer y arrepentirnos. Creer, te arrepientes, y luego Dios se encarga del resto. Y siempre entiende que Dios siempre es el que toma la iniciativa. Dios te trajo aquí, en esta tarde, para que tú escucharas este mensaje, que Él te ama tal y como tú eres. No hay nada para los creyentes que puedan hacer para que Dios los ame más. Él nos amó hasta la muerte. Sus brazos extendidos en aquella cruz fue el puente que nos regresó nuevamente a Cristo, a Dios. Cristo abrió sus brazos y ese fue el puente que nos llevó a Dios nuevamente. Porque estábamos destituidos. El pecado, Dios lo detestaba. Pero la sangre de Cristo quita el pecado del mundo. No los remueve como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales para cubrir el pecado. Se cubrían. Pero dice la Biblia que Cristo vino para quitarlo. Removerlo de una vez por todas. Así que lo que tú hiciste en el pasado no debe estar mortificándote, porque Dios hizo todas las cosas nuevas. De manera que si una persona viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No te sigas mortificando por el pasado. Tú vas a ser juzgado, juzgada por el presente. Lo que tú eres ahora, eso es lo que significa, amados. Ya Cristo nos libertó del pasado. En la cruz, Él llevó todo lo que nosotros hicimos. Ahora, nosotros tenemos que rectificar nuestras vidas y vivir para Él.
Ahorita algunos van a entrar a las aguas bautismales. Hay un simbolismo en eso. Una, te identificas con la muerte de Cristo. Hoy, algunos hermanos van a morir a su yo. Y cuando salgan de esas aguas, renacen de nuevo simbólicamente para vivir solamente para Dios. Y si tú le pides la ayuda a Dios, Él te la va a dar. Está en ti ya, amados. Cuando tú crees, eres bautizado en Cristo. La medida de Cristo está a la misma medida en todos nosotros lo que hemos creído. No hay más de Cristo en Keila que en mí. Está al mismo nivel. No porque yo esté parado aquí, tengo más que ella. Tenemos la misma medida. Fuimos bautizados en la misma manera todos cuando creímos. Dios no tiene preferidos. Amado, no hay nadie más ungido que otro. Todos hemos recibido la unción del Santo. Todos. Es que no hemos aprendido la palabra de Dios. Nos han instruido equivocadamente, erróneamente. Han trastornado toda la belleza de la palabra, la autoridad de la palabra. Cuando es algo tan sencillo. Es algo sencillo, amados, que nos lleva a la realidad de Dios. No la realidad nuestra, porque la realidad nuestra no es la misma realidad de Dios. Nosotros no sabemos muchas veces ni lo que queremos, amados. Estamos confundidos todo el tiempo porque no le hemos dado la oportunidad a Dios. Que Él guíe nuestras vidas conforme a lo que Él ha diseñado para nosotros. Hemos tomado nuestra ruta. Dios no opera así. Una vez que tú entregas tu vida, ya moriste para ti. Ahora hay un Señor que te dicta lo que tú tienes que hacer. Y muchos piensan, cuando Él me lo diga audiblemente, siéntate a esperar porque eso muchas veces no va a pasar. Si pasa, gloria a Dios. Ahora no te vayas por todo el mundo ahora a predicar que Dios te habló audiblemente. Porque te vas a convertir nuevamente en uno de los que, en vez de ser la solución, son los problemas. Porque se convirtieron y tuvieron una experiencia, ya se lo pusieron en los púlpitos, no saben de la Biblia y lo que hace es confundir más a la gente. Esto es sencillo, amados, esto no es difícil. Vivir para Dios no es difícil. Es solamente soltar tu vida a Él. Y tú no sabes los beneficios que hay en la obediencia de Dios. Aunque te pasen accidentes, aunque pierdas todo, hay beneficios en servirle a Dios. Porque nada en la vida ocurre por casualidad. Dios lo permite porque Él tiene un propósito. Y si hay alguien que le puede decir eso, soy yo. Dios hace cosas impresionantes que muchas veces no estaban ni en la historia de tu mente. Dios hace cosas lindas, preciosas. Pastor Steven ahorita estaba leyendo una historia que se desató en Filipos. El apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados. Y a Dios fue y los visitó por la noche. Y los liberó. Y ese carcelero se despertó después de ese terremoto, imagínate. Pastor Steven, que tú estés allí y se abran todas esas celdas. Pastor Steven trabaja en las prisiones. Y dice la Biblia que todos ellos permanecieron. Eso es lo que hace Dios, amado. Imagínate. Que nadie se fue a correr. Abren una celda por ahí, muchacho. Empieza patitas para que te quiero, para correr a todo lo que da por ahí. Pero dice la Biblia que todos ellos permanecieron. Y que este carcelero, rápidamente, porque escuchen,
Si escuchó lo que estaba, la narración de Lucas, dice que él estaba, ¿qué? Escuchando. Escuchando a dos hombres encarcelados en posiciones, amados, que cuando usted estudia la Biblia era lo más difícil. Los ponía en unos yugos que tú no te podías mover. Y ahí ellos estaban cantando. Y Dios los liberta, porque Dios está en la agenda de libertad, amados. Si tú le permites que te liberte. Es una decisión personal. Dios no hace absolutamente nada a la fuerza. Ese no es nuestro Dios. Todo lo que tú y yo vamos a hacer para Dios va a ser voluntariamente. Tú tienes la capacidad de decidir. Solamente tú puedes decidir cómo va a ser tu vida. Si Dios va a ser parte de tu vida o no. Es una decisión personal. Dios nunca me puso un puñal en mi cuello y me dice, tienes que convertirte a mí. No, con hilos de amor Él me atrajo a Él. Y cuando yo escuché su gracia, su amor y todo lo que Él ha hecho por mí, amados, eso rápidamente trajo convicción de mi condición. Y entendí que yo necesitaba a Dios. Hay muchas personas que piensan, bueno, si hago algo bueno hoy, pues Dios lo va a tener en mente. Y si mañana, pues, hago algo malo, pues cuadramos Dios. Y están negociando con Dios todo el tiempo. Eso se llama religión. La religión es un esfuerzo personal que quiere hacer a la persona llegar al cielo, sin ser invitado. Isaías, estoy terminando ya, amados, porque queremos llevar a estos hermanos a las aguas bautismales. Estoy loco por eso. Usted no sabe cuánto yo he orado. Yo decía, Señor, llévate esa tormenta para otro sitio. Vírala para allá, que no haga daños. Yo estaba pensando en este lugar orando. Yo sentí los vientos a las 2 y 3 de la mañana por encima de nosotros y estoy tranquilo. No voy a hacer como lo hicieron los apóstoles. Despiértate, Señor, mira que perecemos. No, me quedé dormido, tranquilo, Señor. Los vientos van a azotarnos la vida todo el tiempo. Pero yo voy a estar tranquilo. Porque confío en ti. Tenemos que aprender de todas estas historias y aplicarlas rápidamente a la vida de nosotros para que ellas nos ayuden en esos tiempos. Y he escuchado los vientos rugir y usted sabe los ruidos que el oído percibe. Y yo tranquilo. Mi amada estaba dormida, tranquila también. Pero yo estaba despierto orando. Yo decía, Señor, vírala para otro lado. Vírala para que se vaya para el mal otra vez. Que no hayan daños. Isaías 53, verso 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Cristo anuló, quitó plenamente el juicio de la ira de Dios por nuestras rebeliones y pecados. Pero la gracia y la justicia de Cristo, quien es la propiciación de nuestros pecados, nos lleva a que nos arrepintamos y podamos aceptar la gracia de Dios en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Trump y Hillary no van a hacer esto diferente y mejor. Tengo malas noticias. Si usted ha puesto su fe en Hillary o en Clinton, ninguno de ellos nos van a ayudar. Ningún político que se levante en este tiempo y en los tiempos futuros
van a poder arreglar lo que está pasando en este mundo. Solamente Jesucristo. Y mientras las cosas van a seguir empeorando, va a llegar un tiempo donde se va a desatar lo peor en este mundo, lo cual ojo no ha visto. Y eso están preparados para aquellos que no han confesado y creído en la obra salvífica de Jesucristo por nosotros. Fue una obra de redención. El apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Tú eres la justicia de Dios. El único requisito que tú tienes es creer. Ya Él lo hizo todo por ti. Y luego que crees, simplemente dale la oportunidad. Coge todas las llaves de tu vida. No te quedes con ninguna de ellas. Dile: Señor, esta es mi vida. Aquí están todas las llaves de las habitaciones de mi vida. Rómpeme y hazme de nuevo. Y te garantizo que lo que tú eras jamás va a ser, si en realidad tú le das la vida tuya a Jesucristo. Amén. Pueden estar puestos de pie un momento.